Dios es grande y perfecto, y ahí podría terminar. Pero es maravilloso y emocionante si nos enfocamos realmente en esas características de Dios. Mucho de nuestra vida sería diferente. Y para empezar, quisiera decir qué es grande. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que grande es una palabra que proviene del latín grandis y es un adjetivo. Y se dice que supera en tamaño, importancia, dotes a lo común y a lo regular. Otra definición es dicho de una persona que es alta, corpulenta, fornida. O también para describir algo que es abundante y numeroso. Y también se habla de un adjetivo para definir prócer, magnate, una persona de muy elevada jerarquía o nobleza. Y hemos estado hablando de que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como nosotros, pero creo que todas las demás definiciones aplican para Dios. Dios nos supera en tamaño, en importancia, en habilidades, en intensidad. Dios es abundante. Dios es la persona más elevada en jerarquía o en nobleza. ¿Están de acuerdo? Ok. Y leyendo las Escrituras te vas a dar cuenta de que solo hay un Dios y solo Él es grande. La palabra grande no se ocupa en la Biblia para describir a nadie más. Solo se usa cuando uno se refiere a Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22 dice: «Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y aparte de ti no hay Dios». Nadie es como nuestro Dios. Nadie se puede comparar a Él. Él es grande por naturaleza. Todo su ser, todo lo que Él es grande. Dice el Salmo 145:3: «Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable». Y yo, cuando no entiendo una palabra o no estoy muy segura de ella, me gusta buscar qué significa. E insondable dice que algo que no puede medirse, porque es tan profundo que ni siquiera se le encuentra fondo. Así es nuestro Dios, es insondable. ¿Dónde empieza su grandeza y dónde termina? Nadie sabe. Y Dios, al ser grande, no tiene límites, nada lo limita. Dios es grande en santidad, Dios es grande en perfección, Dios es grande en amor, Dios es grande en misericordia, Dios es grande en perdón, Dios es grande en todo su ser. Ser grande es Él. Me gusta mucho el siguiente versículo en Daniel 9:4 y leí varias versiones, pero me gustó mucho la de Nueva Traducción al Viviente. Y dice: «Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos». Aquí está hablando de un Dios grande y temible. Temible viene del hebreo yare, que significa temer, reverenciar o asustarse. La más pequeña revelación de la grandeza de Dios causa asombro, causa temor. Y también en la Biblia se mencionan ejemplos de esto. Cuando Dios se manifestó a su pueblo de Israel en el monte Sinaí, el pueblo tenía mucho miedo. Dice en Éxodo 20, versículos 18 al 19: «Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo,
Los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Dios reveló un poquito de lo que Él es y cuánto miedo causó. Y una consecuencia de saber que nuestro Dios es grande es el reconocerlo. Debería llevarnos a la más grande reverencia hacia Él. Al ver al Dios grande, nada se compara. Y todos los seres, toda su creación, todo lo que Él hizo es totalmente dependiente de Él. Todos los seres, toda la creación que el Señor hizo es totalmente dependiente de Él. Y hay un salmo que me gusta mucho, que cuando me siento cansada, cuando ya creo que no hay solución, cuando quiero tirar la toalla, este salmo me levanta. Y es el Salmo 104. Si no lo has leído, léelo. Es maravilloso ver, y te habla de todo lo que es Dios, de cuán grande es. Y en los versículos del 27 al 30 dice: todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera vida y renuevas la faz de la tierra. Cuán grande es nuestro Dios que todo esto hace, que abre su mano y provee lo que necesitamos. Y no habla solo de necesidad física, habla de necesidad emocional, de necesidad espiritual, y todo eso lo provee Dios. También, como veíamos, las Escrituras también nos enseñan que Dios no solo es grande, sino perfecto. Es decir, es completo, no le falta nada, no le sobra nada. Cada aspecto de Él es sin error, sin tacha, sin contradicción. Todo lo que Él es, todo lo que Él hace es perfecto. No hay defecto alguno en Él, ni en lo que es, ni en lo que hace. Y debido a esa perfección, Dios no cambia. No puede mejorar porque ya lo es todo. No puede ser menos porque dejaría de ser Dios. Dios siempre es el mismo. Y por lo tanto, Dios merece toda nuestra confianza. Él no se va a equivocar contigo. Él no te va a quedar mal. Él es perfecto. Dice en Mateo 5:48, Jesús les dice a sus discípulos: por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es como perfecto. Cada aspecto del carácter de Dios es perfecto. Perfecto en santidad, perfecto en amor, perfecto en perdonar. Cada aspecto de su ser es completo. Todo lo que Él hace, ¿cómo debe ser? Perfecto. Todo lo que Él va a hacer en nosotros, ¿cómo va a ser? Perfecto. Dice Deuteronomio 32, versículos 3 al 4. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo.
y también en el Salmo 18, 30 y 31. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Muchas veces la palabra roca se utiliza para describir una gran montaña. Así lo describían en el pueblo de Israel. Y en la mañana que te levantas y volteas al cerro, ahí está el cerro. Llueve y el cerro permanece. Pasan años y generaciones tras generaciones y ahí sigue la roca. ¿Y no es así nuestro Dios? Dios es firme, no cambia, permanece, es constante. Y no sé a ustedes, pero eso a mí me da seguridad. No depende de, Señor, ya te hice enojar, hoy no estás, ¿verdad? No, Dios está ahí siempre. Es parte de su perfección. Y como ya leímos, y nuevamente lo repito, y me es para mí también, todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es perfecto. Su palabra, ¿cómo es? Perfecta. ¿Y su voluntad cómo va a ser? Perfecta. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? No he dicho ninguna herejía, ¿verdad? Ok. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 8. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandato del Señor es claro, da luz a los ojos. Y vemos que lo que hace, su voluntad, su palabra, son perfectas porque están fundamentadas en su carácter. Porque Dios en su perfección, por medio del Espíritu Santo, dictó su palabra. Si proviene de Dios, no tiene error. El propósito de Dios y el plan de Dios son dignos de confianza porque son perfectos. Y leyendo estos versículos, este versículo dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Si realmente esto fuera una verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, no nos estaríamos apoyando en nuestra inteligencia o en nuestra experiencia o en lo que podemos ver o hacer o lo que creemos que es correcto delante de nuestros ojos sin haber consultado a Dios, porque el único perfecto es Dios. El único que tiene el plan perfecto es Dios. Más bien, primero confiaríamos en Él, lo buscaríamos a Él y obedeceríamos a Él. Me acuerdo mucho cuando estaba estudiando en la carrera y teníamos prácticas de laboratorio, había unas prácticas que eran un poco más peligrosas, que usábamos compuestos que si no poníamos en la cantidad adecuada, hacíamos un desastre. Una vez nos sacaron de emergencia del laboratorio porque al hacerlo mal llenamos todo de humo tóxico. Pero me acuerdo que cuando íbamos a hacer algo así y que éramos evaluados, a mí me daba mucho miedo. Me ponía muy nerviosa, era muy insegura. Y yo me fijaba en las instrucciones que daba el profesor y aún así me pegaba a mis compañeros más habilidosos para hacerlo. ¿Y por qué no hago eso con Dios? ¿Por qué no me pego a Dios? ¿Por qué no sigo las instrucciones del que es perfecto, que no tiene error? ¿Por qué quiero caminar pensando que lo que Adriana quiere y ve es lo mejor y no busco al que es completamente perfecto? Ay, todos nos sabemos este versículo, Romanos 12:2, y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, cómo es buena, agradable y perfecta. Y en lo bueno se refiere a que es algo excelente, honorable, agradable, útil, que promueve nuestro desarrollo espiritual, nuestro bienestar, y que eso trae gozo y alegría. Agradable se refiere a que es aceptable, aprobada, placentera y confortable. Y perfecta, como ya vimos, que está completa, que no tiene error, que no le falta nada. Todo eso es la voluntad de Dios. Si nosotros viviéramos conforme a la voluntad de Dios, estaríamos experimentando todas esas bendiciones en nuestra vida. Pero si algo de eso está faltando, quiero decirte algo. Dios obra y podemos ver un patrón en la manera que Él actúa. Dios te pide, Dios se manifiesta a ti, se ha manifestado a ti. ¿Has conocido a Dios? ¿Has experimentado quién es Dios? Y después te pide obediencia. Y después de la obediencia vienen las bendiciones. Ese es el patrón de trabajo de Dios. Dios no te va a dar primero bendiciones y luego va a esperar a que lo obedezcas. Primero obedeces y luego Dios bendice. Y eso debería aún también motivarnos a buscar y ser obedientes. Si ya sabemos que primero damos y luego recibimos, primero hay que ser obedientes para poder recibir todas esas bendiciones en tu vida. Jesús lo sabía y Jesús lo decía en Juan 5:30, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros saber que Dios es grande y que Dios es perfecto? ¿Lo han pensado? La Biblia está llena de versículos que hablan de su grandeza. Hoy, durante las celebraciones, estuvimos cantando de cuán grande es Dios, de cuán perfecto es Dios. ¿Por qué es tan importante saberlo? ¿Para qué me sirve a mí saber eso? Y solo puse dos puntos. El primero es: lo que pensamos de Dios determina nuestra actitud y nuestra adoración. Lo repito, lo que pensamos de Dios determina nuestra actitud y nuestra adoración. ¿Y por qué digo esto? Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 5: la casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Yo actúo en consecuencia a lo que creo de Dios. El tamaño de mi fe habla del tamaño del Dios en quien confío. Y eso me pegó muy duro, porque en los momentos de dificultad es donde se prueba que hay fe. Y a veces mi fe no habla del Dios grande en el que yo debería confiar. Habla del Dios que Adriana se hizo en su cabeza, no del Dios que me habla la Escritura. Dice el Salmo 86, versículos 8 al 10: Señor, no hay entre los dioses otro como tú, ni hay obra que se compare con tus obras. Todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. El salmista habla con tanta seguridad
que yo quisiera esa seguridad cuando estoy pasando por pruebas, antes de decidir caer en la tentación. Yo quisiera esta seguridad de decir, tus obras son maravillosas, nada se compara a ti, Señor. Pero encontré mi problema y a lo mejor les puedo ayudar. Y a mí me pasa que cuando estoy bien, todo es paz, tranquilidad en mi vida, todo es bendición y abundancia, me olvido del Dios al que debería alabar. Sigo mi vida normal, rutinaria, y se me olvida quién es Dios. Y dejo de saber cuán grande es mi Dios. Dejo de reconocer que solo Él es grande. Dejo de reconocer que Él es perfecto. Y entonces me di cuenta, y estas cosas que escribí, no las digo por nadie, las digo por mí. Empiezo a decir, este problema no tiene solución. Esta situación no tiene pies ni cabeza. Mi matrimonio ya hasta aquí quedó, no hay solución, no va a cambiar. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad estoy diciendo que ese problema, esa situación es más grande que Dios. O también he dicho, lo que hice no tiene perdón. O también he estado diciendo, lo que me hiciste no tiene perdón y no te voy a perdonar y no te quiero perdonar. No sé, lo digo por mí, pero ¿qué estoy diciendo en realidad? Ese pecado es más grande que Dios. También he dicho, si no se cumple este proyecto, ya hasta aquí, se acabó, no doy más, fracasé. Estoy poniendo mis planes por arriba de quién es Dios. Y también he dicho, en alguna etapa de mi vida, esa persona no me ama, esa persona ya no está conmigo, tal persona se fue, ya no vale la pena vivir. Me he imaginado que algo les pase a mis hijos. ¿Qué pasaría si algo les pasa a mis hijos? ¿Qué actitud voy a tomar? Y me asusto de cómo podría reaccionar. Y estoy poniendo a esa persona por arriba de la grandeza de Dios. Y eso me pasa por dejar de lado, por creer que dependo de mis fuerzas, por creerme más de lo que soy. Pero hay solución. Si nos enfocamos en la grandeza de Dios, no a lo que pensamos, sino a lo que se reveló, a lo que Él nos dijo que es, todos los problemas y situaciones, el pecado, todo mengua, todo se hace pequeño, porque nada se compara a la grandeza de nuestro Dios. Tu problema no es más grande que el Dios que dice la Escritura que es. Tal vez tu percepción no está bien, pero aquí dice que Dios es más grande que eso. Ese problema que parecía imposible, cuando lo comparas con la grandeza de Dios, es más pequeño. Dios es más grande de lo que entendemos, o de lo que imaginamos, o de lo que hemos experimentado. Dios es más grande que mi pecado. Dios es más grande que mi pasado. Dios es más grande que cualquier persona en mi vida. Y por su perfección, Dios puede llenarlo todo. ¿Tienes un vacío por ahí? Dios lo puede llenar. ¿Te falta algo para ser feliz? Dios lo puede llenar. Nadie más. Todo lo demás es pasajero, efímero, placentero por un momento.
pero va a seguir habiendo la necesidad. El único que va a saciar esa necesidad es Dios. Nadie más va a poder llenarlo todo como Él lo hace. Y lo último es algo que a mí me llenó de mucha esperanza, y es que Dios obra en toda su creación. Dios no nada más la hizo y se fue. Dios está permanentemente ahí y sigue obrando, pero obra especialmente en su pueblo. Obra especialmente en los que han decidido confiar en Él. Y este es el primer versículo que me aprendí de memoria y que ha sido de bendición a mi vida. Una y otra vez cuando lo recuerdo. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y no hay condicionantes, solamente dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Tú eres una obra en proceso para ser perfecto. Como estás, así Dios te ama, pero no te quieren dejar así. Quiere que seas como Él en perfección, así como te diseñó desde un principio. Y Él está haciendo todo para lograr ese objetivo. Dios te va a hacer perfecto en amor. Dios te va a hacer perfecto en carácter. Dios te va a hacer perfecto en santidad. ¿Crees en eso? También tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que decirle a Dios, sí, Señor, yo te creo. Y está en este pasaje en Filipenses 2:12-13, y dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Se dan cuenta otra vez? Esfuércense, obedezcan. Ahí está nuestra parte. ¿Le crees a Dios que va a hacer su obra en ti? Demuéstralo obedeciendo. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pero no, si no sientes ganas, te voy a decir algo, no vas a sentir ganas sin hacer nada. Otra vez, primero obedecemos, aún sin ganas. Señor, que no sé, obedece aunque no tengas ganas. Todos sabemos algo con lo que batallamos, ¿o no? Todos sabemos, ahí no. Pues ahí es donde Dios quiere obrar y hacerte perfecto. Ahí en medio de esa imperfección, Dios quiere, ok, ¿me crees? Obedece. Aunque no quieras, obedece. Aunque no lo sientas, obedece. Y obedeciendo, Dios va a producir en ti el querer y el poder lograrlo. No antes. No esperes, Señor, dame ganas, ¿no? No creo que funcione así. Empieza a hacerlo, aunque sea sin ganas, y comprueba que Dios produce en ti el querer como el hacer. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son como Él, perfectos. Solo necesitas creerlo y vivirlo. Y como decía, muchas veces nosotros tenemos una idea de Dios que quizás esté muy lejos de la verdad. A veces adoramos al Dios que tenemos aquí y ni siquiera se parece al Dios que se reveló. Pero Dios también se ocupa de eso. Y Jesús oró por nosotros porque sabía que nos iba a pasar. Dicen, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, suplicaba a Dios,
diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Perfecciónalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la verdad de Dios, no lo que has experimentado, no lo que has vivido. La verdad de Dios está aquí. Y Dios te va a perfeccionar a través de su palabra. Si tú no lees su palabra, no vas a saber qué grande es Dios. No vas a experimentar qué perfecto es Dios. Necesitas conocerlo a la luz de su palabra. Necesitas sentarte y enfocarte en quién es Dios, porque tal vez la idea que tú tienes no es ni se aproxima a lo que en realidad es. Puedes alabar a Dios cantando, puedes pasar todo el día escuchando alabanzas, pero ¿sabes qué? Puedes que le estés cantando al Dios que creaste. Hay un pasaje en la Escritura cuando Moisés se va para recibir los 10 mandamientos y tarda en regresar, el pueblo pues le empieza a decir a Aarón, pues, ¿qué onda? Ya se fue Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Y les dice, vamos a hacer una fiesta a Dios. Es lo que me impresionó, vamos a hacer una fiesta a Dios. Vamos a animarnos. E hicieron un becerro de oro. No estaban alabando a otro Dios, estaban alabando al Dios que creían que los había liberado de Egipto. Y ese becerro de oro no era Dios. Y eso nos puede estar pasando, venir a la iglesia y sí, Señor, te alabo. ¿Seguro estás alabando al Dios verdadero? Si tú no estás pegado a la Escritura, si tú no lo buscas en la Escritura, vas a encontrar a algo que no es Dios. Y tu vida va a vivir para otro Dios. Llámese como se llame. En mi caso, mi Dios equivocado se llaman mis hijos. No sé. El Dios verdadero se encuentra aquí. Y ya vimos que su palabra es perfecta. No le falta nada. No le sobra nada. Lo que Dios necesita que tú sepas está aquí. Búscalo y experimenta cuán buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios los bendiga.